Estaba yo, vino una frase a mi corazón un día que íbamos rumbo al Inca. Y esa frase es: porque vienen días. Hay muchas referencias en la escritura respecto a esta frase. Y hurgando la palabra, me di a la tarea de leer el libro de Amós, que no son más que 9 capítulos. Y es muy interesante la lectura, porque nos muestra cómo a través del tiempo la actitud de la gente, de la generalidad de la gente y aún del pueblo de Dios es la misma. Una sociedad saturada de maldad, de pecado, golpeando la santidad de Dios. Y en ese libro, en el capítulo 8, en la primera parte, en el versículo 11, está esa frase: he aquí vienen días, dice el Señor. O sea, no lo dice cualquiera, lo dice el Señor. Lo dijo desde la antigüedad: he aquí vienen días. A través de la lectura me pude dar cuenta que con estas palabras, vienen días, principian 4 juicios de parte de Dios para el pueblo que puso en la boca de Amós sobre una nación pecadora. Los 3 primeros juicios eran advertencias de esclavitud, de desolación y muerte. Ya eran terribles, pero no tan terribles como el último. El cuarto consiste en hambre y sed de oír la palabra del Señor. Lo único que mantiene, mis amados, con vida y esperanza a los hijos de Dios en cualquier tiempo, en tiempo de prueba y aún en tiempo de juicio, es la palabra. Por eso debe ser tan apreciada por nosotros, porque la palabra de Dios es vida. Si esta le es quitada al pueblo, viene la muerte. Así de sencillo. Esto está en consonancia con lo que Jesús dijo en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. La vida física es temporal. La espiritual es eterna. De ahí la respuesta de Jesús al diablo. Dice la palabra que fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado después de que fue bautizado. Y ahí, después de ayunar 40 días y 40 noches, naturalmente tuvo hambre. Y en su posición de ser humano, de hombre, pues tuvo necesidad de comer. Y eso aprovechó el enemigo para poder tentarlo. Y le dice: si tú eres el Hijo de Dios,
di que esas piedras se conviertan en pan. Fue cuando él expresa, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vida. Si le es quitada, viene la muerte. Hay testimonios tremendos de hombres que soportaron aislamientos, prisiones por años, pero que por alguna razón permanecía la palabra en ellos. Y eso los sacó a vida y a libertad. Por eso, porque vienen días, dice el Señor, dijo el Señor. Y efectivamente los días llegaron para el pueblo de Israel en la antigüedad, y la palabra de Dios les fue quitada de su boca a los profetas, cumpliéndose así fielmente lo que Dios había dicho. La razón, por cuanto menospreciaron la palabra en forma sistemática, repetitiva, a pesar de las advertencias de Dios. Esta ha sido una constante. En aquel tiempo, y hablando de este libro, un falso profeta llamado Amasías fue con el rey y acusó a Amós. Y finalmente, no contestó con esto, vino y le dijo al profeta que se fuera. Le prohibió hablar la palabra. Y la palabra de Dios fue quitada del pueblo. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Betel es casa de Dios. No profetices más, no hables más la palabra en la casa de Dios. Y fue entonces cuando el juicio, ese cuarto juicio, es anunciado por Dios. Y es el juicio de hambre y de sed. Y él dice, porque vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Esto es tremendo. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor, escúchenme, y no la hallarán. Ese es el cuarto juicio. La palabra les es quitada. Esa fue la advertencia, no era nada nuevo, porque el Señor insiste al pueblo que abra sus oídos, que paladee la palabra, que la guarde y que la ponga en obra. Ese era el trabajo de los profetas. Era soltar la palabra permanentemente atrás del pueblo, haciéndolo reaccionar para que volviera su corazón a Dios a través de la palabra. Por eso ellos decían, así dice el Señor, palabra. Por boca de Ezequiel, en el capítulo 7, versículo 26, dice, destrucción viene. Y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor. Y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. La palabra les es quitada. Por esa, insisto, actitud de menosprecio
permanente a la palabra de Dios. Lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios es que le sea quitada la palabra de Dios. Porque cuando eso sucede, escúcheme bien, se pierde toda esperanza. Mientras la palabra está, hay esperanza. De ahí mi recomendación que a veces he hecho yo. A veces nuestros hijos no quieren estar aquí, no quieren. Y a veces vienen más a fuerza que de ganas, como algunos de nosotros también. Pero siempre que una persona está ahí sentada, escuchando la palabra, hay esperanza de que en un momento el Espíritu de Dios quebrante su corazón. Pero si anda afuera, no hay nada que hacer. Aún en el Nuevo Testamento, mis amados, podemos darnos cuenta cómo Dios quita la palabra profética cuando ésta es rechazada por el pueblo. Y el resultado es muerte. Hay un vivo ejemplo de la palabra rechazada. El apóstol Juan dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne. Por eso hemos dicho que Cristo es la palabra viva. La Escritura es la palabra escrita. Pero así Cristo y su palabra son uno. Y cuando el pueblo de Dios rechaza su palabra, está rechazándolo a Él. Es increíble, pero hay partes de la Escritura donde aprendemos eso. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí la quiero dejar. Lo rechazaron, lo menospreciaron. Y vimos la palabra dicha por Isaías. Le dimos más sin atractivo para que le deseen. Pero yéndome a esa palabra que tomó forma humana en la persona de Jesús, en cierta ocasión llegó frente a la ciudad. Ya hemos visto esta parte muchas veces. Está en el capítulo 23, versículo 37 al 39. Fíjese el lamento de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Es decir, menospreciaste ese deseo de Dios de cubrirte, de darte calor, de darte cobijo. Y aquí viene la consecuencia de desechar la palabra. He aquí, su casa les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Si nosotros nos vamos al siguiente versículo del siguiente capítulo, dice que la palabra profética viva salió del templo y se iba. Después de hablar con sus discípulos y expresarles este lamento, la palabra salía y se iba. La historia, mis amados, siempre es cíclica y es repetitiva.
a través del tiempo. Porque esa advertencia sigue en pie en nuestro tiempo. Y la actitud del pueblo de Dios hacia la palabra profética, escúcheme bien esto, cuando yo le digo palabra profética, me estoy refiriendo a la palabra predicada, a la palabra proclamada, anunciada. Ha sido de menosprecio de parte nuestra. No le hemos dado esa importancia, el peso que tiene la voz de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces advierte y pensamos no va a pasar nada, nunca va a pasar nada? Y menospreciamos la palabra. Yo creo que a esa palabra me refiero, a la que abrimos la escritura y la leemos. Venimos aquí y la escuchamos. Y donde quiera que oímos la palabra, esa es la verdadera profecía. Si nosotros menospreciamos parte o toda la palabra, estamos menospreciando a Dios. E igual que el sacerdote Amasías, ¿cuántas veces, mis amados, esa palabra nos incomoda, nos fastidia, nos molesta? Por lo que en lugar de aceptarla en una actitud humilde, de decir, Dios habló su palabra a mi corazón y yo tengo que rectificar y corregir mis actitudes, mi forma de vivir, porque me habló al corazón. Siempre fastidiando, siempre molestando. Nos incomoda la palabra igual que le incomodó a ese falso sacerdote y al mismo rey. La menospreciamos, la rechazamos, al ignorarla sistemáticamente. Porque si yo sé que Dios me habló y siempre que la Escritura expresa algo, está hablando en forma personal a nosotros. Porque quiere que esa sea la norma de vida que nos rija. Pero si yo persisto en mis actitudes, viviendo contrariamente a la palabra, estoy menospreciando la palabra. Por eso vienen días en los que nos puede ser quitada. Escúcheme cómo se lo digo, nos puede ser quitada. Ya tuvimos una probada. No era lo mismo, no es lo mismo. No debemos propiciar que la palabra se nos quite, porque ese sería el peor juicio que pudiera venir sobre nosotros. De ahí la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo, haciendo referencia al rechazo a la palabra profética y al gusto, escúchame, gusto por la palabra ligera, la palabra fantasiosa, la que deleita el oído, tras la cual muchos corren en estos días. La palabra que penetra, que lastima, que duele, que incomoda, no nos es grata. Queremos algo que nos endulce el oído.
Pero esta hasta en la medicina es. Esos remedios caseros que se daban antes, que creo que eran tan efectivos. Nadie, el niño nunca se toma la medicina ni el remedio brincando de alegría. ¡Dámela! Había que apretarle la nariz para meterle la medicina. Es lo mismo con la palabra. Esa palabra que nos hace despertar fantasías en nuestra vida sin ningún costo. Es grata. La que destaca aquellas cosas que nosotros recibimos como promesa, pero que no hay una condición para recibirla. Nos es grata. Aquello que habla de lo que Dios puede hacer a nuestro favor nos es grata, pero no nos es grata aquello que nos dice lo que nosotros debemos, obligación de hacer para Dios a fin de que Él pueda cumplir sus promesas en nosotros. Eso no, esa es exigencia. Porque vendrán tiempo, segunda de Timoteo 4, 3 al 4, cuando no soportarán, escúchame, soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es triste. Pero en estos tiempos que nos ha tocado vivir, cantidad de siervos llevan al pueblo a que se sienta bien, le dan palabra que no son más que fábulas. El evangelio tiene un propósito y es que el hombre reconozca que está mal delante de Dios, que santifique su vida, se arrepienta para que Dios, una vez que se convierta, lo pueda salvar. Pero esas palabras no son gratas al pueblo. Ir tras la palabra que a veces es fábula o es fantasía, y rechazar la palabra que edifica, que santifica, que transforma, es rechazar la palabra. Ya me voy de esta congregación porque aquí no hay amor. Es mucha exigencia. El pastor siempre está sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo quisiera oír otra cosa ya. Yo lo tengo perfectamente claro. Y son de las cosas que tenemos que estar orando a Dios. Mientras nuestra vida no se transforme por la palabra y nazcamos de nuevo, no hay plan para nosotros eterno. Mientras no tengamos un testimonio vivo, producto de ese nuevo nacimiento, no hay esperanza para nosotros. Mientras no llevemos este mensaje de transformación con la palabra y con nuestra vida, no hay efecto en la gente. Por eso Jesús lo dijo claramente, les es necesario, y necesario es una necesidad inevitable, nacer de nuevo. Y solo lo logra la palabra. No son los buenos deseos, no es la voluntad personal, no.
Es cuando humildemente nos rendimos delante de Dios y aceptamos su palabra, primero reconociendo que Dios tiene razón, que nosotros estamos equivocados. Y quito mi idea, mi forma de pensar y me ajusto a la voluntad de Dios. Él dice que el hombre sin Dios es un hombre pecador que necesita ser redimido. Él dice que no hay justo ni aún uno, y él tiene razón. Nada más imagínense si los que tenemos ya la luz de la palabra y que estamos ya disfrutando y que abrazamos esa salvación, andamos todos fluctuantes. ¿Qué será de la gente, hermanos? No podemos seguir nosotros rechazando la palabra sistemáticamente. Hay que sacar la obstinación del corazón y darle la razón a Dios y en humildad simplemente decirle: Señor, cámbiame. Acepto tu palabra. Cuando ese juicio se cumple, es decir, cuando les es quitada la palabra, las consecuencias son fatales, inevitables. Escúcheme: tribulación, angustia, engaño y frialdad espiritual. Son efectos que actualmente nosotros podemos ver con los de afuera y con los de nosotros. Un mundo atribulado, angustiado, y un pueblo de Dios engañado, y un pueblo de Dios frío y tibio. Son palabras de Jesús. Mateo 24, 9 al 13. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora déjeme hacerle una aclaración. Si bien esta advertencia es para el pueblo de Israel en los tiempos de la tribulación, cuando la iglesia ya sea levantada, bien haríamos nosotros en no ignorarla, dado que en los tiempos actuales, que son preámbulo de estos acontecimientos, no podemos negar, son tiempos de engaño, son tiempos peligrosos. Sí. Por lo que el Señor nos dice a nosotros, al pueblo de Dios: miren que nadie los engañe. Debemos usar la precaución, porque esos días ya comenzaron. Porque vendrán días, pero ya llegaron. Nos alcanzaron los días del final de los tiempos, hermanos. Y teniendo esta claridad de la palabra, esta advertencia de parte de Dios, todavía estamos dudando y todavía coqueteando con el mundo y con los afanes de la vida. Ya no hay tiempo. Otro motivo de preocupación en nuestro tiempo deben ser los falsos profetas y maestros, cuyas enseñanzas son herejías que conducen al error. Yo no estoy señalando a nadie, no, simple y sencillamente
algo importantísimo. Cuando escuchemos algo, vayamos a la palabra, chéquelo, si hay razón o no hay razón. Eso hacían los que oían la palabra de Pablo, iban a su casa a comprobar a ver si es cierto. No podemos comernos todo porque lo vi en la televisión, porque ahora me alimento de fulano, de sutano, mengano, perengano. Yo siempre he dicho algo. En la casa de al lado puede haber manjares, pero mi casa es esta y aquí Dios me da el pan que yo necesito. Y si no soy capaz de cumplir y obedecer y aceptar la palabra que aquí me da, ¿qué estoy buscando? Otra que se acomode a lo que yo quiero. No es el gran conocimiento, es la obediencia a lo que Dios nos da. A lo mejor son tortillitas duras, a lo mejor son salsitas o frijolitos, es lo que Dios nos da. Y pertenecemos a una familia. ¿Habrá manjares en otro lado? Sí. Pero si no nos lo da, es que no es lo que necesitamos. Nos está dando lo que necesitamos. El Señor advierte al respecto, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A veces somos dados a apreciar lo mucho cuando no hemos podido ser fieles en lo poco. Y lo más tremendo que nos puede pasar, esto es lo más fuerte, que viendo el aumento del pecado en todas las áreas y ámbitos de la vida, porque no hay que esperar, esperamos que no estemos allí en la tribulación, para que esto se nos haga claro, ¿no? Nunca como ahora el pecado había aumentado de forma tal, en todas las esferas, a todos los niveles, en cualquiera de sus manifestaciones. Lo tremendo es que nuestro amor por Dios se enfríe. Es bueno hacer una reflexión a solas esta noche o cualquier día. ¿Cómo anda mi amor por Dios? ¿Está ardiente o simplemente es un témpano de hielo ya? Ya es la costumbre de estar, es la costumbre, pero realmente no hay un amor intenso por Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Les repito esto, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta advertencia, mis amados, no podemos ignorarla. Si la llama del amor por Dios no arde en nuestro corazón, no podemos irnos con Él, porque no pudimos perseverar. Y son tiempos de perseverar, sostenerse de pie ahorita con un corazón ardiente por Dios y una fe firme no es sencillo. Son demasiadas las corrientes contrarias que nos empujan a apartarnos de la fe. La buena noticia para nosotros es que vienen días de esperanza. Escúcheme. No fijemos nuestra mente en la tribulación, en la angustia, en el engaño. No, para nosotros todo esto es un anuncio o una evidencia de que vienen días de esperanza. Qué precioso lo dice Pablo a los romanos en el capítulo 13,
versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo. ¿Me entendió? Conociendo. Lo malo es para quien no lo conoce, pero nosotros conocemos el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo no le puedo decir que es mañana, que es pasado, que es de aquí a un año, no. Pero veamos y seamos entendidos en los tiempos. Jesús dejó las señales claras, nunca les dijo es en tal fecha ni esto, pero les dio señales y las señales están cumplidas. No veamos esto como tragedia, no lo veamos. ¿En dónde estriba la tragedia? En las cosas que perdemos: estabilidad, prosperidad, esperanza de riqueza. Esto es lo que estamos perdiendo, posición. Pero para nosotros es tiempo de esperanza. Hay que despertar del sueño y saber que para otros será tragedia, para nosotros será esperanza. Como hijos de Dios, veamos estas cosas desde otro enfoque, porque hacemos demasiado énfasis. No es que se va a perder esto, es que ya se perdió aquello, es que se perdió lo demás, que se pierda lo que sea, menos nuestro amor por el que murió por nosotros y nos salvó y que prometió llevarnos con él. Esperanza, porque hemos estado esperando. ¿Cuál ha sido el clamor? Ven, Señor Jesús, rompe los cielos, hazte presente. Porque en el momento que los cielos se rompan, Él levanta a su pueblo y lo libera. Porque nuestra salvación, mis amados, está cerca. Es tiempo, escúcheme, de vivir como hijos de luz. Ya no, vamos a dejar la penumbra, vamos a dejar la oscuridad. Manifestémonos como lo que somos en Dios, hijos de luz. Es Pablo otra vez en este mismo capítulo 13, versículos 12 al 14, y con esto termino. La noche está avanzada. ¿Cuántos lo creen? ¿O todavía pensamos que son las 8 de la mañana? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Si es que anhelamos que esa esperanza sea para nosotros. Porque entonces sí, si desechamos esta palabra, no hay esperanza. Todo esto, mis amados, vivir como hijos de luz, porque vienen días. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias por tu palabra que nos advierte de los peligros que se ciernen sobre tu pueblo en esos días que dijiste habrían de venir. Y por lo visto, Señor, parece que ya están aquí. No sabemos cuándo, pero ya están aquí. Déjanos desear tu palabra y recibirla con humildad y mansedumbre.
No nos la quites, Señor, por amor a tu nombre. Déjanos saborear los distintos sabores de la palabra, aunque a veces sea amarga, ríspida, si esa palabra habrá de transformarnos. Líbranos del engaño y ayúdanos a mantener un amor ardiente por ti. Entre tanto, Señor, tú vienes por nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.